Los periodistas nos definimos con frecuencia como contadores de historias, y es verdad, eso es lo que hacemos cada día, y con el paso de los años pues vamos acumulando una gran cantidad de estas historias, unas que pasan rápidamente porque sabemos que en las noticias una historia tumba la otra o cambia la otra, pero hay otras que quedan permanentes en nuestras memorias, que siempre las recordamos porque nos impactan. Yo recuerdo la de los niños con cáncer. Este era un niño del sector Valiente, de 1 año y 8 meses, y su madre llamó al periódico para pedir que fuera un periodista para hacerle un reportaje porque ella necesitaba ayuda. Al niño le habían diagnosticado cáncer y ella necesitaba tener dinero para el tratamiento y para la alimentación. Cuando fui a su casa, me llamó la atención este niño de 1 año y 8 meses, juguetón, gordito, alegre, que correteaba de un lugar a otro en las polvorientas calles del sector El Valiente. Hicimos el reportaje, se publicó y recibió mucha solidaridad. Luego de 8 meses, acudo a la sala de niños con cáncer del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, que se llamaba así mismo Sala de Niños con Cáncer. Cuando llegué a la sala, pues todas las madres que estaban ahí en el hospital me rodearon, queriendo que yo también le publicara la historia de sus niños para que tener ayuda. Pero dentro de ese grupo de madres estaba precisamente la mamá de ese niño. Yo no la conocí, pero ella a mí me identificó. Me dijo, periodista, usted fue la que estuvo en mi casa y me le hizo el reportaje a mi niño. Y digo, ¿y está aquí? Me dice, sí, tuvo una recaída, venga para que lo vea. Cuando yo voy a la cuna donde está el niño acostado, pues la verdad que me impactó muchísimo. Solamente se le veía la cabecita y sus ojos bien profundos. Y movía la cabecita y solamente decía, ay mami, ay mami. La verdad que eso me impactó. Yo empecé a llorar desde ese mismo momento, no podía contener las lágrimas. Y yo no quería que la mamá me viera, porque yo veía a la mamá como tan natural contándome lo que pasaba con su niño. Y además, en la escuela de periodismo siempre nos decían que los periodistas no podíamos llorar delante de la fuente, pero la verdad es que yo no me pude contener. Y escribí esa historia y las lágrimas caían en el teclado de mi computadora. En ese momento el director de entonces se me acercó y me dijo, Dori, ¿qué tiene para mañana? ¿Qué historia tiene? Que siempre me preguntaba. Y yo le digo, ay director, yo estoy, la verdad, escribiendo esta historia muy triste porque los niños con cáncer en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral están muriendo con dolor porque no tienen tratamientos. Y él se impactó también y esa fue la portada del periódico del día siguiente. Y a partir de ahí, pues, se le empezó a prestar mayor atención a las necesidades de este tipo de niños. O sea que esa es una de las historias que yo no he podido olvidar. Bueno, ese periodismo que cambia vidas, ese periodismo que aspira utópicamente a cambiar el mundo y que a veces indiscutiblemente lo ha logrado. De ese periodismo es del que está hecho esa práctica cotidiana de Doris Pantaleón, periodista especializada en salud que nos acompaña en esta mañana en esta entrevista en Primer Plano. Doris, gracias. Ay, gracias a ustedes, Millicent, Starling, la verdad que yo le agradezco muchísimo que me hayan invitado y poder compartir con ustedes y con todo este público de tantos años siguiendo este programa, porque la verdad que es un programa que se ha mantenido siempre, que ustedes me den la oportunidad de que hablemos un poquito de mi libro. Gracias a ti. De hecho, un tema que nunca ha faltado en este programa es el tema de la salud. Así y es. Sobre eso versa tu libro, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, es el nombre de esta publicación, en la que a través de historias, quienes tenemos la posibilidad de leerlo, vamos viendo un poco las condiciones del sistema sanitario de República Dominicana. Quisiera, Doris, que comenzáramos hablando de eso. Tú eres una testigo de primera línea. De muchos años. De muchísimos años, además, del sistema de salud. Cuéntanos un poco cómo se han ido construyendo desde ese sistema, esas historias que no se olvidan y que además, Starling Montero, nos hacen llorar. Así es, gracias, Millicent. Bueno, como tú lo dices, yo tengo cerca de 28 años cubriendo de manera ininterrumpida el sistema de salud. O sea que yo he sido testigo de cambios, porque sí te puedo decir, se han logrado cambios. Cuando yo empecé, por ejemplo, los hospitales, tú entrabas y tú salías nauseabunda, o sea, era una cosa dramática. Tú veías 10 y 12 pacientes en una misma sala. Un baño que a veces había que salir.
El Darío Contreras, por ejemplo, que era el hospital, el único que teníamos especializado en trauma, porque los demás se construyeron luego. Tú entrabas y los pacientes estaban, los más dichosos, vamos a decirlo así, en camillas en los pasillos, porque no había espacio dentro de las salas. Y los otros estaban no en camillas, sino en colchoncitos en el piso. Y tú, para caminar entre los pasillos, tú tenías que ir brincando entre pacientes. O sea, ya eso no lo vemos. Vemos transformaciones físicas en las plantas físicas de los establecimientos de salud, y han nacido otros, pero seguimos adoleciendo de las mismas debilidades, porque a veces no es solamente cambiar la imagen de lo bonito, dentro hay que trabajar mucho. Tenemos una cultura, lamentablemente, de donde el paciente todavía no tiene ese derecho y todavía no se le da ese trato que necesita. Entonces, se cambia por fuera, pero siguen las mismas debilidades. O sea, en mi transcurrir de este tiempo he visto muchas cosas de esa naturaleza. Tenemos mucha más tecnología, por supuesto, pero todavía los pacientes andan suplicando por camas. Andan suplicando porque le busquen tratamiento cuando necesitan un tratamiento de alto costo. Ustedes han visto las dificultades que ha estado atravesando este programa. Pero cuando tú tienes un paciente que necesita un cuidado intensivo, una cama, pese a que se ha avanzado y también hay muchas más camas de cuidados intensivos, muchas más unidades, todavía viven llamándonos como periodistas. Y si eso es a nosotros, yo imagino a las autoridades o a los que tienen responsabilidad en ese sentido, suplicando para conseguir una cama. Entonces, Millicent y Stanley, realmente todavía tenemos muchas cosas que atender en nuestro sistema de salud. El sistema de salud dominicano, que tiene todas esas deficiencias, aunque también ha avanzado, parte de los retos que tiene, como señalas, tiene que ver con la calidez y con ese enfoque. ¿Has conocido alguna experiencia dentro de todos estos años de cobertura que te haya planteado que sí es posible materializar un modelo distinto? Por supuesto que sí. Yo creo que el COVID nos dio esa enseñanza, porque yo vi trabajar médicos entregados, médico y personal, vamos a decirlo así, entregados a atender pacientes. Unos, claro está, lo hacían por necesidad, porque era su trabajo y si no iban, lo perdían, pero hubo otros que se entregaron y que suplicaron y que le agarraban la mano a pacientes que lamentablemente morían solos, porque recuerden que al principio no se le permitía a ningún familiar estar en esa sala. Contacto. Entonces sí, yo he visto cambios, yo he visto médicos entregados y que han luchado, y hay muchísimos, que luchan para que haya cambios en nuestro sistema de salud, para que haya mejoría, para que el paciente tenga ese derecho que realmente tiene. Sí, yo tengo muchas esperanzas, yo creo que sí, yo creo que todavía hay mucho que cambiar, que se ha avanzado mucho y que se puede lograr, pero para eso debe haber mucha voluntad política también, para llevarle esas herramientas que necesitan también los centros de salud, porque no podemos decir que solamente que es el personal de salud. A veces quieren trabajar y hacer un buen trabajo, pero a veces no tienen las herramientas suficientes para hacer ese trabajo, y yo creo que las debilidades son sistémicas, son conjuntas, y que entre todos hay que buscar la manera de irlas solucionando. Cuando uno analiza la coyuntura política y ahora electoral del país, uno no ve, Dori, tú me corregirás, que eres el especialista, que desde los discursos oficiales y también de la oposición este tema ocupe la principalía que desde el punto de vista de las necesidades, las demandas de la población, debería ocupar. En un momento, República Dominicana vivió una historia súper interesante de movilización, de demanda, de pactos, de acuerdos alrededor del tema educación. Y eso derivó en un aumento sustancial, importantísimo, del presupuesto que se dedica. Sin embargo, en salud ese factor ha estado ausente. Somos de los países que la región dedica menos porcentaje de su PIB. Ni siquiera llegamos a la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, siempre me pregunto, pero ¿qué pasa? ¿Qué falta para que la ciudadanía primero y luego la clase política tenga conciencia y le dé a este tema la importancia que en un momento se le dio al de educación? Porque lamentablemente, Millicent, como tú lo dices, no hay política, ningún gobierno, ningún candidato. Bueno, solamente ya en campaña al final empiezan a ofrecer cosas en materia de salud, porque lamentablemente a la salud solamente se le da importancia cuando la perdemos. Cuando no la tenemos, entonces ahí tú sí le das importancia, y no solamente en los políticos, los empresarios, personas que se encuentran a diferentes niveles económicos.
solamente se dan cuenta que en este país la gente pasa trabajo para conseguir una atención médica cuando ellos se enferman. Cuando le toca. Cuando le toca, lamentablemente, porque nos cansamos de escribir, y tú eres testigo, porque tú también eres una luchadora, usted en este programa, nos cansamos de escribir todos los días que no hay medicamentos, que la gente está pasando trabajo para conseguir medicamentos, que las camas están llenas, sobre todo en este momento cuando hay situaciones difíciles, por ejemplo ahora el dengue está atacando y hay mucha demanda de atención, de que cuando hay que pagar un copago altísimo, de que la cantidad de los medicamentos, la mayoría de los medicamentos no están cubiertos por el sistema de seguridad social. Nos cansamos de escribir y es como si entrara por la gente lo leyera pero no importara. Ahora cuando le toca a uno de ellos, sí, mira, está pasando eso y empiezan a hacer denuncias, es por eso, es porque a la salud nadie le da la importancia que realmente tiene. Con el COVID, perdón, yo creí que todo eso iba a cambiar, porque tuviste que todo el mundo se integró y todo el mundo sabía lo que había y todos teníamos miedo, por supuesto, pero ya volvimos a la misma situación. Tú mencionaste el dengue. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo ahora mismo en República Dominicana con el dengue? Con el dengue. Estamos viviendo una epidemia de dengue, o sea, aquí se le está llamando brote epidémico para darle un toque más bonito, porque no es en este gobierno, en todos, en lo que hemos vivido, nadie quiere admitir de usar la palabra epidemia, pero que eso no es culpa de nadie. Bueno, es culpa, sí, pero las epidemias existen. Y ese es lo que estamos viviendo hoy, una alta demanda de atención médica, sobre todo, como ya ustedes saben, los menores de 19 años, porque son los que son más vulnerables, son los que menos inmunidad tienen a las cepas, a los serotipos que surgen, y ahora mismo están circulando el serotipo 2 y 3. Entonces el 3 tenía un poco de tiempo desde el 2019 que no circulaba, y entonces ha encontrado una población, por supuesto, que tiene menos anticuerpos, porque nosotros quizás, aunque no nos ha dado, pero ya nosotros hemos tenido anticuerpos a los 4 serotipos que existen. Entonces ahora estamos viviendo esa situación. Gracias a Dios, desde ayer para acá hemos estado viendo una ligera disminución, por lo menos en la demanda de internamiento. Los hospitales como el pediátricos, que son los que más demanda tienen. Hugo Mendoza, por ejemplo, el Hugo Mendoza, que estaba en 90, ha bajado un poquito como a 80 y algo. Robert Reed también una ligera disminución. Pero realmente estamos viviendo una epidemia de dengue y son situaciones que surgen porque aquí no se prevé nada. O sea, porque la prevención lamentablemente es ausente. Brilla por su ausencia. Una salud reactiva más no preventiva. Lamentablemente. Y reactiva en el mejor de los casos, ¿verdad? Sí, lamentablemente, porque el dengue, por ejemplo, aquí hay una vigilancia epidemiológica y hay comportamientos que ya se miden, que ya se saben, y saben que todos los años tenemos situaciones de dengue y de enfermedades que son endémicas en nuestro país, pero lamentablemente las acciones de prevención, la descacharrización, hablarle con la gente, decirle las medidas solamente ocurren ya cuando tenemos el problema encima, cuando debería ser todo el año. Mencionabas el elemento político, hablaba de todos los gobiernos, y en la puesta en circulación de Juntos Lloramos, tú contabas en un momento cómo te tocó tener acercamiento, por ejemplo, al Peña Gómez. Me gustaría que compartas esas anécdotas. ¿Qué te ha marcado de la clase política dominicana y de personas específicas como fue el doctor José Francisco Peña Gómez? Bueno, sí, esas dos historias yo no quise, porque aunque no son de salud, yo no quise dejarlas fuera porque son dos líderes, el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Cuando yo empecé en el periódico El Caribe, apenas, eso fue en el 93, 94, yo todavía ni me había terminado recién la universidad. Tú sabes que El Caribe era una escuela para los nuevos periodistas empezar ahí a practicar. Ahora se le dice pasantías. Antes nos decían, vengan a practicar. Y ahí te duraban hasta 6 meses y tú no veías un centavo, pero tú estabas aprendiendo, ¿verdad? Eso se valoraba mucho. Y El Caribe tenía la ventaja de que te mandaba todo. O sea, el periodista se formaba en todas las áreas porque tú no sabías, oye, a dónde te iban a mandar. Y entonces una de esas historias fue, bueno, primero la del profesor Juan Bosch, me mandan a su casa, que él quería dar unas declaraciones, y el profesor empieza a dictarme y me decía, ponga punto, ponga coma, y si yo no lo ponía me decía, ponga punto. Y yo, tú sabes, uno nuevo no cree que sabe mucho, ¿verdad? Claro. Sorprendido.
Bueno, y al final me hizo leerle todo lo que me había dictado, lo que me había dicho. Y yo, a mí se me olvidó decir punto final, y me dijo, punto final, ¿verdad? Y yo, sí, claro, profesor, punto final. Punto final, ay mi madre. Entonces, otra que me impactó fue la del doctor José Francisco Peña Gómez. A mí me mandaba Ornes y Miguel Febles, que era Ornes, que era el director, el doctor Ornes, y Febles, que era el jefe de información, nuestro contacto directo, a casa cuando llegó el doctor José Francisco Peña Gómez, usted recuerda que anunció su diagnóstico de cáncer. Sí. Sabíamos que se estaba tratando fuera, pero todos los domingos a mí me mandaban donde Peña Gómez, a su casa o donde él tuviera, a que yo le preguntara, hacerle preguntas. Y para que él me fuera identificando, yo siempre le decía, mire, el doctor Ornes me mandó a que le preguntara, que era el director, porque a mí bueno, siempre me recibía con mucha amabilidad. Y a mí me tocó entonces esa noche, esa tarde-noche, que fue un discurso ya tarde, e ir a cubrir su llegada. Y ahí él anunció su diagnóstico de cáncer. Bueno, trato entre esa multitud, fue una inmensa multitud que fue a recibir, como siempre, porque a Peña Gómez todo el mundo lo recibía, mucha gente. Y yo logro acercarme para tomar sus declaraciones. Entonces, él me miró y me hizo así con su dedo. Wow. Siempre recuerdo esa mano como tan suave, porque siempre hacer un hombre tan grande me impactó como ese dedito, esos dedos tan suaves, digo. Sí. Entonces me hizo así por el rostro y el fotógrafo que andaba conmigo, que era un admirador 100% de Peña Gómez, llegó a la redacción, pero mira, el líder distinguió a Doris, le pasó un dedo. Pero yo le decía, narraba en el día de la puesta en circulación de mi libro que, claro, eso también me llamó la atención, pero que ese día por estar corriendo, o sea que entre tanta gente, yo chiquita, yo me caí. Entonces yo, caramba, iba casi a llorar porque yo era una muchachita además. Y entonces un señor me levantó, un señor ya mayor, y me dijo una frase que yo siempre digo, bueno, él me dijo, no, mi hija, no te apures, en la vida al ser humano le pasan muchas cosas y siempre hay que seguir. Digo yo, pero qué gran verdad, con los años uno la va viendo, es una gran verdad, porque siempre hay que seguir por muchas cosas que nos ocurren. Bueno, nos hemos estado riendo con estas dos últimas anécdotas, pero le pedimos que después de esta pausa mantengan la sintonía porque vamos a llorar. Dori va a contarnos alguna de esas anécdotas, esas historias tristes que la han marcado durante esta cobertura, así que acompáñenos, volvemos inmediatamente. Ay, 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 ay. Me dice Juan. Especializada en salud y bueno, cuando nos íbamos en la pausa, estábamos dejando en el tintero acá, en esa entrevista off record, un poco esa experiencia de lo que República Dominicana en un momento determinado vivió, que fue la intervención de decenas de centros hospitalarios y de atención de salud que fueron intervenidos de manera simultánea, lo que creó un caos realmente. Así ¿Cómo fue esa cobertura? Bueno, fueron 56 hospitales al mismo tiempo que fueron intervenidos. Se hicieron quizás con la intención de poner las cosas bonitas y eran fruto de una serie de reportajes que habíamos estado haciendo denunciando las precariedades y las dificultades en que se encontraban los centros de salud. Yo recuerdo que yo recorrí todo el país haciendo ese tipo de reportajes y recuerdo una foto que me impactó porque yo fui al hospital de Neiva, el Bartolomé me parece que se llama el hospital de Neiva, que lo han intervenido muchísimas veces y sigue con muchísimos problemas. Y las enfermeras para decirme las condiciones en que estaban trabajando y el riesgo, porque todo estaba agrietado, el techo, se subieron encima del techo. Wow. Y esa fue una foto que publicamos en el periódico, las enfermeras subidas allá arriba mostrándome. Sí, pero realmente esa intervención al mismo tiempo de 56 hospitales, eso fue en el 2014 si no me equivoco, realmente no fue la mejor decisión. Tenían que intervenirse porque los centros lamentablemente, como yo le contaba al principio, era una situación caótica, las paredes sucias, filtraciones, dificultades, pero eso afectó mucho los servicios de salud porque los pacientes no encontraban dónde ir. Entonces, porque como decíamos al principio, cuando no hay un sistema de prevención, de atención primaria, que es lo que tanto hemos hablado, que la gente no tenga que llegar a un hospital de tercer nivel hasta por un dolor de cabeza, pues esos hospitales no se convierten en masivos, pero lamentablemente lo que vemos en nuestro país son hospitales masivos, repletos, sobrepoblados,
de pacientes. Entonces esa intervención hizo que la gente no sabía dónde ir, no encontraba dónde acudir, y eso entonces limitó y todavía retrocedió mucho los avances del sistema de salud. Fue difícil realmente. Doris, Juntos Lloramos, ¿por qué el título? Juntos Sí, Lloramos. te lo voy a confesar. El título original de mi libro era solamente Historias que no se olvidan, porque yo quería contar esas historias porque son muchísimas, porque en 28 años de cobertura tú sabes que se acumulan, se quedan mucho. Pero un compañero, que fue que me lo corrigió, Daniel Johnson, encontró ese título, Juntos Lloramos, en una de las historias que yo narro ahí, y me dijo, ay Dori, yo creo que te lo sugiero. Él me sugirió eso, o El Desamparo de los Enfermos, que es otro de los títulos, y me gustó. Digo, yo me voy a quedar con Juntos Lloramos. Bueno, Juntos Lloramos es una historia. El fotógrafo Jorge Cruz, que es el que me hizo la mayoría de las fotos, incluyendo la de portada, nos mandan a cubrir a un sector bien empobrecido, un patio, parte atrás, de una familia que está pidiendo ayuda. Antes se llamaba mucho a los medios de comunicación, ya la gente lo sube a las redes y la gente se entera por ahí, pero en aquel entonces no existían esas facilidades. Y vamos a esa casa. En esa casa estaban 2 jóvenes, una hembra, un varón. Los padres habían muerto, los 2 tenían una enfermedad degenerativa, de esa que el cuerpo se te va como deformando y tú vas perdiendo movilidad. Ya el varón estaba en silla de ruedas, no podía mover ni los brazos ni las piernas. La hembra se movilizaba pero arrastrándose porque tampoco podía caminar, y ella era la que lo lavaba o le daba la comidita cuando algún vecino, pobres igual que ellos, lograba cocinar y pasarle algo. Ellos también tenían otra hermana que ya estaba casada, que vivía como a 3 escalones más arriba, que también tenía problemas, pero ya ella cocinaba agarrada de una silla, todavía esa no estaba tan seria. Y esa le mandaba también, porque ni ella podía bajar ni ellos podían subir, esa comidita. Terrible. Ella le arreglaba la camita y tenían muchísimas dificultades. No tenían de nada prácticamente, y nosotros fuimos a hacer ese reportaje. Los papás muertos. Bueno, te digo, los vecinos tan pobres como ellos, pero así mismo, si cocinaban una vez al día, le pasaban un chin de comida. Y cuando salimos de ahí, el fotógrafo y yo, andábamos con un chofer que se llama José Alberto, que ahora es fotógrafo también. Ninguno de los 2, ni el fotógrafo ni yo, quisimos montarnos adelante con el chofer en el asiento de adelante. Y yo le decía, Jorge, siéntate tú adelante. Y me decía, no, Dori, siéntate tú. Y al final nos sentamos los 2 atrás, pero era porque los 2 íbamos llorando y no queríamos que el chofer nos viera. Entonces cuando vamos en el camino me dice Jorge, Dori, ¿tú sabes por qué yo no me quise montar adelante? Porque yo no quiero que José Alberto me vea llorar. Digo, para que no me relaje, digo yo, pero así mismo estoy yo. Digo yo, pero por eso mismo fue que yo no quise tampoco. Y bueno, hicimos reportaje. Ellos, los planes sociales le mandaron cosas para la casa, estufa, qué sé yo, comida cruda. Pero yo digo, termino mi historia diciendo que ellos necesitaban más que eso. Que ellos no era comida cruda, no era una lavadora, ellos lo que necesitaban era asistencia, un Estado responsable que asuma ese tipo de pacientes. Bueno, tú lo viste en Millicent, que en mi libro yo digo de esas 2 debilidades que tienen todavía nuestro sistema de salud, que son eso, o sea, que haya un sistema realmente funcional de atención domiciliaria, el que tiene un paciente en su casa, sobre todo un adulto mayor, es que sabe lo difícil que es buscar atención médica. Millicent, porque hasta con dinero tú quieres un médico geriatra que vaya a tu casa a vértelo y tú encuentras dificultades para eso. Y la otra situación, los pacientes con de cuidados paliativos, que son ya cuando sabemos que no se van a curar, pero necesitan atención, sobre todo de cáncer. En los hospitales hay que sacarlo para que se lo lleven a la casa. Tú como familiar no tienes las herramientas para cuidar a un enfermo. Entonces, porque no hay cama, y aquí se necesitan esos centros de salud, esos hospitales, como existen en otros países, para personas que no tienen condiciones de estar en la casa enfermos, estar ahí, esperando ya, o sea, una dignidad, darle una muerte digna. Poder morir con dignidad. Así es. De esas historias también, quizás alguna que te haya marcado, pero... ¿En positivo? En positivo. Está bien. Hay una que se la voy a contar, después no me van a leer el libro. No, pero son muchas. Son muchas. Hay que leerlo. Bueno, la historia de los trillizos, que también está ahí. Llaman al periódico, me mandan a cubrir unos trillizos que nacieron en un hogar también muy pobrecito, que la mamá está pidiendo ayuda, que necesitan ayuda. Bueno, yo cojo para allá con un fotógrafo
y realmente era una familia muy pobre. Estaba la mamá, el papá y otra niña que ya ellos tenían de 5 años, creo que ella 3 o 4 años, no recuerdo bien, y nacieron los trillizos. Pero ahí era una habitacioncita donde había una sola cama y ahí no había posibilidad de meter ni una cunita ni nada por el estilo. Así que la cama la ocuparon los trillizos, ya tú te imaginas, no había manera de... Eran 3 además. 3. 3 muchachos. Bueno, yo le hice reportaje, le consiguieron mucha ayuda. Aquí la gente es muy solidaria, la gente se solidariza. Inclusive los pañales por un año, la leche por un año, muchísima ayuda. Y creo que fue la primera dama, no recuerdo, ese despacho, que ofreció alquilarle una casita más amplia para que pudieran, porque les regalaron cuna, pero no había dónde ponerla. Bueno, y cada cierto tiempo, cada vez que una de esas ayudas dejaban de llegar, la mamá me llamaba. Y yo volvía y le hacía otros reportajes y volvían y se retomaban las ayudas. Con el paso del tiempo yo perdí contacto con porque ya tú sabes que viene una historia, viene otra y ya uno... Bueno, pues un día estando yo en la redacción, escribiendo, recibo una llamada al teléfono, no era a los celulares, al teléfono del periódico. Y cuando lo tomo me dice, es Doris Pantaleón. Y yo sí, me dice, yo soy la mamá de los trillizos. Digo yo, sí, qué bien. Me dice, qué bueno que la consigo. Porque ellos quieren decirle algo. Ellos cumplen hoy 10 años. Oye, 10 años. Y ellos quieren decirle algo. Y cuando ella me lo va poniendo uno a uno, era para decirme, sí, tía. Me alegraron el día. Pues ya los trillizos estaban en 5º curso, iban a una iglesia cristiana, o sea, habían hecho su vida. Y esa señora me localizó para que los trillizos me dijeran, sí, tía. Esas son historias que ya tú sabes. A veces lloramos de tristeza, pero a veces también de felicidad. ¿Dónde podemos conseguir este libro, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan, de Doris Pantaleón? ¿Dónde lo conseguimos? Mira, Milicen, el libro va a estar próximamente, creo que ya a partir de la semana que viene, en Cuesta, Centro del Libro, ahí lo vamos a tener y yo lo tengo también disponible, o sea que si alguien lo quiere también me lo pide y con gusto se lo hacemos llegar. En la redacción del Listín Diario, de nuestro hermano en periódico Listín Diario, ahí consiguen a Doris Pantaleón. Ahí me consiguen, entonces... nada, a la orden, son historias bonitas, unas así mismo, otras, no sé si da tiempo de contar. No, ya el tiempo se acabó y además pues no queremos hacer spoiler, que lean el libro. Así es. Yo creo que la mejor forma de seguir contribuyendo a ese periodismo que cuenta historias para cambiar el mundo y para transformar los males sociales es apoyando que ese periodismo siga renaciendo y que así como una generación completa de periodistas se pudo dedicar, pueda tener también ese relevo que permita que estas historias sigan llegando a los hogares y a los oídos y la vista de mucha gente. Gracias, Doris, por este diálogo en esta mañana. Gracias a ustedes. Señores, buen fin de semana, insisto, fin de semana cobrado. Aquí anda nuestra querida coordinadora Manfi muy feliz. Los controles Ámbar y Oscar también celebrando. Y Rafa aquí, miren, de risita. Fin de semana que promete. El lunes les esperamos aquí a las 7 de la mañana. Así que como dice Alberto, no se vuelvan locos y pórtense bien. Bye. Bye, gracias.